Estimados amigos, amados, ya entramos a la sección Pregúntale al Pastor. Pero antes de eso, me gustaría invitarte a que nos visites en nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas, que nos regales un like. De esa manera YouTube nos sigue compartiendo más y más. Y también gracias por compartir también este audio a través de tus redes sociales, a través del WhatsApp. Muchísimas gracias. Compártenos con tus compañeros, con la familia, con los hermanos de la iglesia. En fin, compártenos con tu contacto y de esa manera el mensaje sigue caminando para la gloria del Padre. Entrando directamente a la sección Pregúntale al Pastor, recibimos la siguiente pregunta. Pastor, tenemos muchas preguntas y nos gustaría comentarle lo que pasó con unos familiares y amigos que nos acusan de no tener amor y nos dijeron molestos, gente ignorante, malagradecida y de corazones de piedra, ya que nosotros no los acompañamos a los rosarios y rezos por unos familiares que murieron hace unos días atrás. Y de ahí surgen nuestras preguntas. ¿La Biblia nos habla de orar por los muertos? ¿Les ayuda a los difuntos rezar por ellos para que logren llegar al cielo? Le agradecemos su respuesta. Mi nombre es Jaime Andrés Rodríguez de Austin, Texas. Muy bien. Gracias, Jaime Andrés Rodríguez. Dios te bendiga. Gracias por la confianza. No sin antes invitarte, ¿verdad?, que nos compartas, que nos visites en nuestro canal en YouTube, que te suscribas y le des like. Bien, pues te doy respuesta cabal a tus preguntas. Nos hace la siguiente pregunta. ¿La Biblia nos habla de orar por los muertos? ¿Les ayuda a los difuntos rezar por ellos para que logren llegar al cielo? Pues bien, te doy cabal respuesta a tus preguntas. La Biblia nos dice claramente que una vez que la persona muera, ni tú ni nadie puede hacer absolutamente nada para afectar el destino eterno del difunto. Hebreos capítulo 9, 27 nos dice: y de la manera que está establecido, decretado a los hombres que mueran una vez y después el juicio, punto. Es decir, o se está en el cielo, o eso solo sucede, y eso va a suceder solo por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, cuando se cree en la obra redentora de la cruz y se recibe en el corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso solamente va a suceder de estar en el cielo si se recibe a Jesús. Dice la Escritura que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que el nombre de Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Punto. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, la Iglesia Católica Romana, ellos rezan por el descanso de las almas de los fallecidos y difuntos. De hecho, la Iglesia Romana ha desarrollado una teología en torno a la práctica que, por cierto, es totalmente antibíblica. Y ahora voy a ver algunos puntos acerca de la Iglesia Romana, acerca de la cual ellos rezan por los muertos. Ellos dicen que un pensamiento santo y piadoso es el orar por los muertos, y se apoyan en un libro apócrifo de segundo de Macabeos 12, del 44 al 46, 45, que nos habla cuando Judas Macabeo mandó a ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Y de esa parte de segunda de Macabeos 12, 45, 46, ellos se apoyan para rezar por los difuntos. La Iglesia Romana dice que aquellos que se encuentran en el cielo o en el infierno
no se beneficiarán de sus oraciones o rezos. Pero como la mayoría de las personas no van inmediatamente al cielo o al infierno después de morir, ellos deben de pagar penitencia primero por los pecados que quedaron sin ser perdonados cuando los alcanzó la muerte. Por lo tanto, cuando ellos rezan por los difuntos, lo hacen en el lugar donde están esos muertos que necesitan pagar y ser purificados antes de entrar al cielo. Y ese lugar se llama el purgatorio. Ellos dicen que en ese lugar es un lugar de purga y de purificación donde está la mayoría de los muertos antes de entrar al cielo. Inclusive, el Catecismo Católico Romano dice en el número 958 y en el número 959 que la comunión con los difuntos y la oración por ellos se basa específicamente en el número 98 con los marginales 1371, 1689 y 1032, enseña que se puede ayudar a los difuntos que están todavía purificándose de las consecuencias de sus pecados a través de la Santa Misa, a través de las oraciones, de las indulgencias y de las obras de caridad. Punto. Esta práctica de orar por los muertos o difuntos que enseña la Iglesia romana es totalmente antibíblica. No aparece en ningún apoyo bíblico ante esta práctica realmente aberrante. Sin embargo, la Iglesia romana apelan para orar por los difuntos, por los muertos, como ya te mencioné, el libro apócrifo de Segunda de Macabeos 12:46. Apelan a la tradición de la Iglesia romana, al magisterio. Apelan al decreto del Concilio del Trento de 1543 al 1563 para defender esta práctica que no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica y apostólica. Esa práctica de rezar u orar por los muertos no es cristiana. No tiene nada que ver con el evangelio de las nuevas que nos habla la Escritura. Pablo inclusive escribió en Gálatas 1:6 al 9 algo que él sabía que iba a suceder. Sí, empezó a haber distorsión de la enseñanza bíblica del evangelio cuando ellos estaban vivos. Ahora imagínense 100 años después, 200 años después, 500 años después, 1000 años después, 1500 años después, cuando realmente nació esta doctrina que no es bíblica de orar por los difuntos, 2000 años después. Pues imagínate cómo no se va a torcer, cómo no se va a distorsionar la verdad bíblica. Y en Gálatas 1:6-9, Pablo escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces, podemos decir enfáticamente que orar por los muertos no es un principio que enseña la Biblia. Es decir, es todo menos bíblico esa práctica de orar por los muertos. Nuestras oraciones no tienen revelación o relevancia, mejor dicho, con alguien una vez que él o ella ha muerto. La realidad es que en el momento de la muerte, el destino eterno de la persona está determinado ya. O es salvo por la fe en Cristo y está en el cielo donde está experimentando descanso y gozo en la presencia de Dios, o está en tormento en el infierno.
La historia del hombre rico y Lázaro, el mendigo, nos proporciona una vívida ilustración de esa verdad o de esta verdad. Jesús claramente usó esta historia para enseñar que después de la muerte, los injustos están eternamente separados de Dios y que recuerdan su rechazo del evangelio que hicieron en vida, que se encuentran en tormento y que su condición no puede ser remediada. Esa parte nos las narra Lucas 16, del 19 al 31. Nos habla sobre el mendigo llamado Lázaro y el rico que hacía banquetes todos los días. Y dice en Lucas 16, 22, que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el 23, y en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran sima con ese está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Imagínate. A menudo las personas que han perdido un ser querido son alentadas para que oren por aquellos que han fallecido y por sus familias. Por supuesto, debemos de orar por los afligidos, pero por los muertos no. Nadie debe creer que alguien puede ser capaz de orar por él y por lo tanto, después de su muerte, pueda tener algún tipo de resultado favorable para el difunto. La Biblia es muy clara y nos enseña que el estado eterno de la humanidad está determinado por nuestras acciones durante nuestra vida en la tierra. Dice la Escritura en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. El escritor al libro de los Hebreos nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Aquí podemos entender que no se puede hacer ningún cambio en la condición espiritual después de su muerte, ya sea por sí mismo o a través de esfuerzos de los demás. Es inútil, imposible orar por los vivos que están cometiendo. Imagínense, dice, es inútil orar por los vivos que están cometiendo un pecado de muerte. Dice ahí en 1 Juan 5:16. Es decir, un pecado continuo sin buscar el perdón de Dios, no nos dice la Biblia que no debemos de pedir. Entonces, ¿cómo podría la oración para aquellos que ya están muertos físicamente de ser de beneficio para ellos? Pues no va a haber, porque la Biblia no nos enseña ningún plan post-mortem para que los muertos tengan salvación. Eso de la segunda oportunidad después de la muerte, a través de los rezos, a través de tantas cuestiones, eso no lo dice la Escritura. Esa es una falsa esperanza de la segunda oportunidad para que puedan ellos salvar su vida después de muerto. No lo hay, no existe. Eso es una mentira del diablo para que la gente no cambie en la tierra y reciba el sacrificio que Jesús, de recibir a Jesús en su corazón, y eviten que vayan al infierno cuando mueran. El punto es que cada uno de nosotros
tiene una sola vida y somos responsables de cómo vivimos esa vida. Otros pueden influir en nuestras decisiones, pero en última instancia debemos dar cuenta por las decisiones que tomamos. Una vez que acabe la vida, ya no hay más opciones que escoger. No tenemos otra opción más que enfrentar el juicio, como dice Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una vez y luego el juicio. Las oraciones de otros pueden expresar su buen deseo, pero no van a cambiar y no van a dar resultado. El tiempo para orar por una persona es mientras él o ella viva y todavía existe la posibilidad que su corazón, actitudes y comportamientos sean cambiados. Y te quiero leer lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 3 al 9. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien, en hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esa fue la cita de Romanos 2, del 3 al 9. Es natural tener un deseo de orar en momentos de dolor, de sufrimiento, de pérdida de un ser querido o de un amigo, pero sabemos los límites de la oración que valida, que se revela en la Biblia. La Biblia es el único manual de oración oficial y enseña que las oraciones por los muertos son inútiles. Una vez dicho eso, si realmente estás preocupado y dudas sobre tu destino eterno, te pido que no pienses que puedes evitar el castigo por tus pecados confiando en las oraciones de otras personas. Eso no es así. Tu Padre Celestial te creó para tener una relación de amor con Él para siempre. Por desgracia, por culpa de, vamos a decirle así, porque así es, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. Y el hombre fue creado completamente sin pecado, pero ahora hay una pecaminosidad que se ha transmitido de generación en generación y todos somos susceptibles a pecar y por tal somos pecadores. Fuimos creados para la vida eterna, pero ahora somos vulnerables. Por eso envejecemos, enfermamos y vamos a morir tarde o temprano. La muerte puede ser física o puede ser espiritual. La muerte espiritual significa estar eternamente separado de nuestro Padre Celestial a causa de nuestros muchos pecados. Es una brecha prácticamente insalvable entre Dios y el hombre. Es imposible que la gente por sí sola supere esa brecha entre Dios y Él. Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que reciba Él el castigo por los pecados que tú cometiste, que yo cometí, que cometimos. Dice la Escritura en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto se le conoce como la doble imputación, donde Jesucristo toma nuestro pecado y el castigo correspondiente y lo paga en la cruz. Y Él nos da su justicia, su perfección, su santidad, para que podamos nosotros ser salvos y podamos entrar a la gloria del Padre Celestial.
De esa manera somos salvos de condenación, somos salvos del infierno por el sacrificio que Jesús hizo glorioso en la cruz del Calvario, aleluya. Pero la muerte física, a pesar de ser salvos espiritualmente, está presente, es el último enemigo que va a ser vencido. Pero la resurrección de Jesucristo de entre los muertos ya la venció, ¿verdad? Triunfó sobre ella. Y nosotros vamos a triunfar cuando seamos resucitados en su tiempo físicamente y vamos a tener cuerpos gloriosos como el de Jesús. Gloria al Señor. De esa manera, el Señor ha creado el único camino por el cual nosotros podemos escapar del infierno para siempre y de recibir el perdón de nuestros pecados. Nosotros por nosotros mismos no podemos escapar. No podemos escapar por los rezos o por las oraciones por los muertos, no es cierto. Sino es solamente a través de Jesucristo. No existe el purgatorio, eso no lo dice la Biblia, eso es falso, falso, falso. Solo tú puedes salvarte del infierno, ir al cielo después de morir, si aceptas la oferta de salvación, y es aquí, en vida y ahora, recibiendo a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor de tu vida. Todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él tiene la vida eterna, Él está vivo, Él está aquí, Él está presente ahí y Él quiere entrar en tu corazón. Dice la Escritura en Juan 1:12 que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿quieres recibir a Jesús? Porque Jesús tiene los brazos abiertos para que Él te reciba como un hijo, pero tú primero lo debes de recibir en tu corazón. Y de esa manera Él paga tus pecados en la cruz y Él te da su justicia. Y de esa manera Él te libra del castigo eterno. Por eso, yo te invito a que tú hagas esta oración, estimado amigo, amado, persona que nos estás escuchando. Solamente recibir a Jesús en el corazón y listo. ¿Y cómo se recibe a Jesús? Así como cuando alguien llega a la puerta y toca. Si yo toco la puerta, yo no voy a entrar si no me abren y no me invitan a entrar. Así es Jesús. Por eso yo te invito a que a través de esta oración invites a Jesús a recibirlo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo, dilo, que tú eres el Hijo de Dios, que has venido en carne, dile, para salvarme y moriste en la cruz y derramaste tu sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado y maldad. Díselo, por favor. Dile, yo creo que moriste y resucitaste al tercer día y que ahora estás sentado a la diestra del Padre. Repite esto también conmigo. Yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Lávame con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz. Entra en mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Jesucristo, eres mi Salvador y mi Señor. Te doy gracias. Amén. Si hiciste esa oración, amado, tu vida ha cambiado. Jesucristo ha entrado en tu corazón y Él te ha limpiado de todos tus pecados por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Es por fe, el justo por la fe vivirá. Esta es la manera en la cual se recibe a Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe. Muy bien, si ya recibiste esta oración, yo te invito a que te sumes a un grupo a donde estudien la palabra, a donde tengan la Biblia como la única y suprema norma de fe y de conducta, y que adoren a Jesús. Congrégate ahí. Si vives en la zona centro, yo te invito a que te reúnas con nosotros en las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba los domingos a las 11:30. Yo te espero. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo y nos vemos. Y ahí está mi respuesta. Bendiciones. Compártenos. Bendiciones. Nos vemos.